En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pick-up, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones. Pero muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días, empezando una nueva semana de hoy, lunes 8 de junio del año 2026. En ausencia de la compañera Ada Caballero, quien mañana ya se reincorpora, y saludos muy especiales a los compañeros que hacen posible también la puesta al aire de este espacio económico, recordando que es en coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Y desde producción ya me confirman que está vía Zoom nuestro invitado de hoy. Él es Braulio Ferreira, gerente ejecutivo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios de NIT. ¿Cómo estamos, Braulio? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por atendernos. Muy buenos días, Prince. Un cordial y respetuoso saludo a ti y a toda la audiencia de Radio 1000. Gracias, Braulio. Y estamos haciendo este contacto porque, como cada mes, realizamos una actualización de los datos tributarios y, de hecho, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios da a conocer de manera mensual, puntualmente, su informe de recaudación. Así que queremos explorar un poco cómo está siendo la dinámica de los ingresos tributarios, sobre todo en el quinto mes del año 2026, en el acumulado, algo que destacar también dentro del comportamiento. Bueno, y sí, Prince, realmente cerramos el mes de mayo recientemente con una recaudación de aproximadamente 4.6 millones de guaraníes. Eso aproximadamente representa 766 millones de dólares. Si nos comparamos con mayo del año pasado, tuvimos una pequeña merma del orden del 2.4%. Eso representa aproximadamente 18.5 millones de dólares. Y fundamentalmente, o sea, como lo venimos ya advirtiendo, ¿verdad? Se da esa disminución. Lastimosamente se dio nuevamente en el sector de los impuestos aduaneros. Sigue repercutiendo en la recaudación la depreciación del dólar con respecto al guaraní, sí, que acumuló en el mes de mayo del año pasado, de mayo reciente, aproximadamente un 23.4% con respecto a la cotización que teníamos de esa moneda extranjera en mayo del 2025. La cotización de referencia de la moneda norteamericana en mayo del año pasado era 7.992 guaraníes. Y el mes de mayo, este último, cerramos con un tipo de cambio por medio de 6.126 guaraníes, ¿verdad? Eso representa, como ya dije, 23.4% aproximadamente de apreciación del guaraní con respecto al dólar, lo cual patea en forma negativa nuestra recaudación aduanera. No obstante, debemos destacar también las cosas buenas. Sí. Debemos destacar que el comportamiento de los impuestos internos amortizó esa caída o motivó esa caída de la recaudación aduanera, ya que en materia de impuestos internos tuvimos un aumento del 7.6%, que un poco va en consonancia o en concordancia con el 8% establecido en el presupuesto general de la Nación como meta de recaudación para el presente ejercicio. Entonces, repito, tenemos sentimientos encontrados con respecto a la recaudación de lo que se dio en el mes de mayo. Por un lado, repito, un aspecto negativo es nuevamente la caída de los impuestos aduaneros, fundamentalmente por el efecto del tipo de cambio.
También se notó una menor dinámica en las operaciones de comercio exterior con respecto a mayo del año pasado, con apenas un 2% más que mayo del año pasado. Pero en la valoración, en el valor imponible en guaraníes es donde tuvimos realmente eh, esa caída del 22,5% aproximadamente de los impuestos aduaneros. En resumidas cuentas, el mes de mayo hemos cerrado una caída global del 2,4% que está compuesto por un aumento de la recaudación de los impuestos internos del 7,6% y una disminución de la recaudación de los impuestos aduaneros del orden del 22,5%. Poco ese es, Prince, el panorama de cierre con respecto al mes de mayo del presente año. Braulio, hagamos una suerte de dos escenarios justamente, porque evidentemente no podemos dejar de quizás profundizar un poco en la situación de los impuestos que obviamente va cargando o registrando la aduanas en este caso. ¿Preocupa de cierta manera la situación? ¿Hay algún tipo de análisis que se está haciendo tratando de mitigar quizás un poco la situación? Entiéndase, obviamente escapa de las manos lo que pasa con el tipo de cambio, pero al menos una suerte de estrategia que busque mitigar justamente esta apreciación del guaraní o en el impacto que ya se está viendo desde hace varios meses puntualmente en la recaudación de los impuestos y que están vinculados a los aduaneros. Lastimosamente, el campo de acción que tiene la ANI con respecto a esa problemática en particular pues, es muy limitado, ¿verdad? El campo de acción el cual nosotros tenemos conforme a nuestras facultades legales es mejorar los controles, ¿verdad? Sí. No hay otra, optimizar los controles, ver el tema de la correcta valoración de los bienes que están siendo importados a nuestro país. Pero un poco hasta ahí queda nuestra razón de ser, o sea, nuestra función en ese tema, ya que dependemos de los actores económicos, en este caso los importadores, los cuales lógicamente también toman sus medidas en base a la coyuntura económica, al contexto internacional, al cual no podemos vernos alejados de esa situación. Entonces, por el lado de lo que es la DENIT, lo que estamos haciendo por el lado específicamente de los impuestos aduaneros es mejorar los controles indudablemente. Y también redoblar los esfuerzos y coordinar mejor la tarea con el sector de impuestos internos, de manera que los controles realmente se sientan, ¿verdad? Entonces, esa un poco es la situación actualmente que tenemos con respecto a los impuestos aduaneros, en razón a que toda la liquidación tributaria, vamos a decir, del comercio exterior se realiza en esa divisa. Claro. Entonces, al tener una depreciación de más del 23%, realmente golpea. Para equiparar o nivelar esa caída, tenemos que aumentar la cantidad de operaciones de importación aproximadamente un 15 o un 20%, lo cual nuevamente recae en un fuerte compromiso y una fuerte acción de los actores económicos de nuestro país, ya que en base a sus estrategias de venta, de comercialización, lógicamente es una potestad soberana de cada empresa en qué momento hacer sus actividades de importación, ¿verdad? Braulio, ¿cuánto menos ya dejó de recaudar en lo que va de estos 5 meses del año puntualmente por el lado aduanero la DENIT? Bueno, y en lo que es la comparación, si nos comparamos un poco el efecto de enero a mayo, Sí. la caída de la recaudación de los impuestos aduaneros ya superó el 10%, ¿verdad? Ese 10% representa aproximadamente 728 mil millones de guaraníes de disminución de los ingresos de lo que tenemos en aduanas este año con respecto a lo que teníamos el año pasado. Este año la recaudación aduanera sumó al quinto mes 6,4 billones de guaraníes. El año pasado a esta altura era 7,1 billones de guaraníes, lo cual nos habla a las claras del impacto que está teniendo esa situación en la recaudación aduanera.
En materia de productos y bueno, si hacemos un ranking mental también, Braulio, de la dinámica que están teniendo los productos que ingresan obviamente dentro del conjunto de lo que se conoce como comercio exterior y vinculado a las aduanas, ¿ha habido un comportamiento de alguna manera que llame la atención, quizás en la parte de combustibles, autopartes, etcétera, que se pueda decir, bueno, hay una explicación, una caída, una reducción o un aumento de la dinámica por el lado de estos productos? Lo que pasa es que el comercio exterior mantiene su dinámica propia, Prince. Y tenemos estacionalidad de la importación de bienes en ciertos productos. Sí. Tenemos, por ejemplo, por darte un ejemplo, en el mes de marzo, febrero, los equipos de transporte de los vehículos, por ejemplo, es el mes por excelencia para la importación, ¿verdad? Los bienes de capital en esa misma situación, ¿verdad? O sea, tiene una estacionalidad propia del comportamiento económico, también la importación de bienes. Lo que sí nos damos cuenta también es que la gran parte de lo que hoy está ingresando están sujetos a regímenes especiales, ¿verdad? Regímenes especiales, tema maquila, tema de inversiones, régimen de turismo, ¿verdad? Entonces esos son regímenes especiales, los cuales tienen unas tasas preferenciales, ¿verdad? Clarísimo. Y por el lado de los impuestos internos mencionabas que están registrando un movimiento bastante destacable en un escenario en el que hay mucha incertidumbre a nivel internacional y vinculado también a nivel regional, porque obviamente Paraguay está de alguna manera conectado al mundo y todo lo que pueda suceder también de alguna u otra manera impacta en determinados productos y en la dinámica también a nivel nacional. Si tuviéramos que ponerle también un poco de ese ranking que yo decía, sube y baja de determinados productos o sectores, ¿qué se está viendo también o cómo está o cuál es la explicación que tiene este aumento en materia de impuestos internos, Braulio? El comercio interno mantiene su dinámica, Prince. Realmente ahí tenemos números alentadores. Sí. Tenemos al cierre del mes de mayo 40.000 nuevos contribuyentes, de los cuales si bien en gran parte, el 83-82% corresponde a personas físicas y el resto a personas jurídicas. Implica que la gente se está formalizando, se está incorporando al mercado virtuoso, la formalización como nosotros lo llamamos. Hoy día nuestro registro activo de contribuyentes estamos llegando a los 870.000, de los cuales gran parte de esos contribuyentes, casi el 100% de los grandes y un 80% de los medianos ya está inserto en el sistema de facturación electrónica nacional, lo cual es uno de los proyectos emblemáticos a nivel de DENIT, a nivel país, diría yo. Sí. El gran desafío, lógicamente, es avanzar hacia la formalización de los pequeños contribuyentes, lo cual estamos haciendo también ingente esfuerzo al respecto, suministrando software gratis, asesoramiento permanente, al efecto de que la ciudadanía o los contribuyentes tengan facilidades de acceso. Otro indicador bastante importante también que nos habla a las claras de la sensación de control que tienen los contribuyentes es el aumento importante que hemos obtenido, hemos visualizado en el impuesto a los dividendos y utilidades, ¿verdad? Recordarás que se mediatizó un poco una resolución de la DENIT en la cual se solicitaba información adicional sobre los estados financieros y contarle a las distintas empresas al efecto de mirar un poco cómo estaba el cumplimiento del pago de ese impuesto. Y hoy día tenemos que desde el mes de marzo, coincidente con la fecha de promulgación de esa resolución, hemos tenido un aumento de casi el 30% en materia de recaudación y también casi 700 nuevos contribuyentes de ese impuesto. Es decir, los controles que está efectuando la DENIT están dando sus frutos con respecto a ese impuesto en particular. En general, si podemos hablar sobre los otros impuestos, Adelante. también el impuesto a la renta empresarial está teniendo un comportamiento positivo. Si bien tenemos una cantidad de 130.000 aproximadamente contribuyentes que están en estado omiso. ¿Qué significa eso? Que todavía no han presentado sus documentaciones, ¿verdad? Entonces, estamos detrás de esos contribuyentes, probablemente van a ser sujetos de un trabajo de fiscalización al efecto de poder conocer el por qué no están presentando todavía
conforme al calendario. En Braulio, esa situación están, sí, Braulio, perdón, sí, sobre ese punto perdón. nada más. Estos 130.000 contribuyentes y este número llama la atención considerando los antecedentes o es un número que generalmente se presenta cuando estamos justamente en este ciclo de declaración y pago de impuestos y puntualmente estamos hablando de la renta empresarial. En realidad es una cifra, 126.000 contribuyentes están en esa situación Ok, aproximadamente. Y entendemos nosotros, conforme a lo que estamos mirando, es que nosotros también como Administración Tributaria hemos flexibilizado unos plazos para la presentación de los estados financieros y contables y entendemos que las empresas y los contribuyentes están en un proceso de revisión integral de sus números, de manera que los números sean concordados y claro. sean coherentes con la realidad de cada unidad productiva. Clarísimo. Y con respecto al comportamiento de los demás impuestos, Braulio, por destacar. Y el IVA mantiene siempre es como nosotros decimos, es la sensación térmica de la economía, Prince, y Sí, está con un comportamiento del 7-8% de aumento, lo cual está en concordancia con la estimación que se hizo al momento de confeccionarse el presupuesto general de este año, ¿verdad? Debemos recordar que el presupuesto de este año contempla nominalmente un aumento del 8% con respecto al ejercicio anterior y el comportamiento de los impuestos internos está siendo consecuente con esa estimación. Lo que está haciendo un ancla para nosotros es justamente el tema de los ingresos aduaneros, motivado exclusivamente, fundamentalmente por la depreciación del dólar. así es. Braulio, y con respecto al comportamiento en manera general de los impuestos conocidos como directos e indirectos, se está generando una reconfiguración todavía en este tiempo de lo que va el año 2026. ¿Siguen con esa política de alguna manera ir equilibrando y reduciendo lo que se conoce como impuestos indirectos o cómo está esa situación? Sí, realmente, Prince, desde la promulgación de la ley 6380/19, que fue la última de simplificación y modernización tributaria que nosotros le llamamos, Sí, eh, hemos observado un aumento gradual de la participación de los impuestos directos en la composición de la torta tributaria, vamos a decir. Debemos recordar la alta dependencia aún que tenemos de los impuestos de consumo, llámese impuesto al valor agregado y impuesto selectivo al consumo propiamente, versus aquellos impuestos que graban directamente la renta, como el impuesto a la renta empresarial, impuesto a la renta personal, a los dividendos de utilidades, etcétera. Entonces tenemos hoy una mayor proporción, un mayor protagonismo de los impuestos directos en la composición de la torta, pero aún sigue siendo incipiente. Estamos todavía con una alta dependencia del consumo para el financiamiento del sector público, para el financiamiento del Estado. Braulio, con respecto a la zona fronteriza y este régimen de turismo que mencionabas y otros impuestos también vinculados a la parte aduanera, ¿cómo está el comportamiento puntualmente en los polos comerciales y donde se busca de alguna manera también tener como un espacio muy importante en materia tributaria a modo de incentivar y hacer el control correspondiente también? Sí, lo que hizo la ENI con respecto al régimen de turismo fue un poco ordenar las cosas, ¿verdad? Teníamos ahí situaciones un poco confusas, y entonces lo que hizo la ENI fue sacar una disposición al efecto de establecer claramente las reglas del juego. Sí. Y eso realmente nos está dando réditos, nos está dando resultados, fundamentalmente con respecto al impuesto a la renta empresarial y el impuesto al valor agregado. No tengo acá las cifras exactas, pero realmente a partir de la promulgación de esa disposición hemos notado un sinceramiento, vamos a decir, de los números en cuanto a la actividad de frontera. Y también, lógicamente, no debemos olvidar el contexto en el cual estamos hoy como país, en el cual estamos recibiendo muchísimo capital extranjero, producto de varios factores. En fin, leíamos este fin de semana en algunos medios digitales, justamente habrás visto la cantidad de ciudadanos extranjeros que están viniendo a nuestro país. Y eso significa inversión para nuestro país. Lógicamente, sin laxar los controles
que tenemos que realizar en materia tributaria. Y tengo entendido también, Braulio, y si mal no recuerdo, con parte del equipo en algún momento habíamos conversado también sobre buscar ciertas flexibilizaciones para las inversiones o capitales que aterrizan en Paraguay, obviamente resguardando todo lo que se pueda, pero facilitando también esa llegada y la inscripción y demás de potenciales contribuyentes extranjeros. ¿Están también en esa política o hay quizás algo nuevo que anunciar en ese sentido? No, lo que sí podemos mencionar ahí, Prince, es que la ANID, luego de varios años de ausencia, participa dentro del Consejo de Inversiones. Es un órgano creado por decreto del Poder Ejecutivo, Sí. en la cual la ANID tiene voz y voto al efecto de analizar todas las inversiones que son presentadas a través del Ministerio de Industria y Comercio. Y básicamente nuestra función fundamentalmente radica en cuidar también la producción local en el sentido de verificar si lo que estamos trayendo o lo está viniendo no es en desmedro o en condiciones más ventajosas de lo que es la industria nacional. Y por otro lado también el tema de los controles tributarios, Claro. ¿verdad? O sea, que se rijan específicamente conforme a la norma tributaria de nuestro país, lógicamente bajo siempre el amparo de ciertos regímenes como el tema del convenio de doble imposición, precio de transferencia, etcétera, ¿verdad? Que es otra cuestión atinente a la fiscalidad internacional, que nosotros lo llamamos. Pero en general sí, estamos en ese trabajo permanente con respecto a otros órganos del Poder Ejecutivo, ¿verdad? También es la ANID integra el Consejo de Maquila, el mismo tenor. También estamos cuidando la producción nacional, pero sin relajar los controles tributarios. Los pedidos de RUC o de Registro Único de Contribuyente, Braulio, ¿de qué nacionalidades les están de alguna manera solicitando más, considerando también esta llegada importante de capital extranjero, si tenés en mente? No tengo esa cantidad, Prince, pero sí, sí te puedo asegurar que los 40.000 nuevos contribuyentes que hoy tenemos en estos primeros 5 meses del año, sí han cumplido con todas las exigencias establecidas que siempre se exigieron a la administración tributaria, ¿verdad? Hay una serie de requisitos, una serie de exigencias, los cuales en ningún momento se han relajado. Esos sectores, los cuales el 83% corresponden a personas físicas, o sea, son personas profesionales, probablemente se están incorporando al mercado formal de la economía, y el restante corresponde a personas jurídicas, que son empresas de distintas medidas, vamos a decir, Sí. medianos, pequeñas, pymes, etcétera. ¿De cuántos contribuyentes estamos hablando, Braulio, en total de lo que tiene registrado la DENIT? Y si tenés en mente discriminados los que están activos, suspendidos, bloqueados, y también si las micro siguen siendo dentro de la torta los que tienen o las que están en condiciones de cierta irregularidad o quizás algún tipo de incumplimiento con la DENIT. Bueno, hoy nuestro registro único de contribuyentes, ¿verdad?, está compuesto por poco más de 1.307.000 contribuyentes, de los cuales el 67%, que son aproximadamente 870.000, están en el estado activo. O sea, son los contribuyentes que diariamente con su producción están, vamos a decir, sosteniendo el sistema tributario de nuestro país. Repito nuevamente, tenemos 40.000, poco más de 40.000 nuevos contribuyentes en lo que va del presente ejercicio. Y lo que sí también podemos mencionar, también dato económico, es que la gran concentración de la habilitación de nuevos RUC se da en Central, Capital y Alto Paraná, ¿verdad? Esas son las áreas o las regiones que encabezan el área geográfica para la inscripción de nuevos contribuyentes. Y en cuanto a las cuentas nacionales, vamos a decir, o sea, analizando a qué sector pertenecen, la mayoría, el 70% corresponde a servicios a empresas, servicios a hogares y comercio. Un dato también económico bastante resaltante, en la cual podemos afirmar de que el sector comercio tiene su incidencia importantísima dentro de la actividad económica de nuestro país, ¿verdad?
Braulio, ¿alguna acción, alguna resolución, disposición que están de alguna manera analizando en carpeta o algún pedido puntual del sector privado que están en análisis que puedas anunciar o se puede todavía o se tiene que mantener todavía con cierto recaudo? No, en realidad nosotros estamos en permanente revisión del marco normativo, jurídico, legal, de lo que hace a la administración tributaria, Prince, pero siempre bajo el paradigma de la no creación de nuevos impuestos ni la alza de tasas ya existentes. Esa es un poco la Clarísimo. línea presidencial, la línea que bajó de este gobierno, el cual está aplicando la DENIT. Eso no obsta a que la DENIT proponga al órgano de de elaboración de política en nuestro país, en este caso el Ministerio de Economía, algunos ajustes en la normativa, ¿verdad? Siempre tratando de propender a la mayor equidad y tributaria y consecuente mayores ingresos al fisco. Perspectivas para los siguientes meses, Braulio, considerando también, y imagino que siguen muy de cerca, las principales variables económicas, sobre todo del dólar, que si bien es una variable muy difícil, hasta imposible de predecir, pero considerando el recabamiento de información, datos y proyecciones también que se tiene con respecto al tipo de cambio, ¿qué perspectivas tienen para lo que resta de los siguientes meses en materia recaudatoria, Braulio, por el lado aduanero y también de los impuestos internos? Y con el tema del tipo de cambio somos bastante cautos, Prince, realmente somos bastante cautelosos. Estamos en permanente trabajo y coordinación con el Ministerio de Economía, con el Banco Central del Paraguay, monitoreando específicamente, ¿verdad? Cuál sería el comportamiento en el siguiente semestre, en el segundo semestre del presente ejercicio. Pero sí, mirando los números históricos, podemos ver que la cotización en promedio del año pasado del dólar estaba a 7.200 guaraníes, salvo en diciembre que tuvo una caída de 6.500. Y hoy día el tipo de cambio proyectado, al menos conforme a los números que estamos mirando, sería de 6.200 guaraníes. O sea, no va a haber una recuperación de ese factor en el segundo semestre, ¿verdad? Lo cual nos llama a ser bastante cautelosos y a extremar los controles a los efectos de poder cumplir con las metas que están establecidas para la DENIT. En materia de impuestos internos, En materia de impuestos internos somos más optimistas, ¿verdad? Que como ya dije, probablemente impuestos internos sea el que atenúe la caída de la recaudación aduanera en razón a los números que había dicho, ¿verdad? sí. Mejor comportamiento del impuesto a los dividendos y utilidades, el impuesto al valor agregado que tiene su ritmo conforme al consumo interno. En fin, estamos extremando también controles. Ya te mencioné 126.000 contribuyentes del IRE que están en situación de omiso. Eso vamos a mirar, vamos a controlar qué es lo que está pasando ahí. En fin, en ese sentido somos bastante, vamos a decir, o sea, mesuradamente más optimistas que con respecto al comportamiento de los impuestos aduaneros. Fundamentalmente, repito, eso quiero ser muy específico, es ¿por qué? Porque el tipo de cambio no es una variable que depende de la DENIT y tampoco depende la dinámica del comercio exterior, ¿verdad? Nosotros Clarísimo. tenemos que cumplir con instituciones, facilitar el comercio, extremar las medidas que coadyuven a un comercio exterior más dinámico, más fácil, sin relajar los controles, por supuesto, pero ahí ya entra la potestad y la decisión estratégica de los contribuyentes o del personal vinculado a la actividad aduanera. Braulio, ¿dónde la gente puede encontrar más información de los datos, estadísticas de la DENIT y también alguna información o acercamiento que tenga o dudas que tenga el contribuyente con respecto a su situación y otras temáticas? Y la DENIT tiene habilitadas todas sus redes sociales, Prince, ¿verdad? Todas las redes sociales estamos presentes. Tenemos un call center que está disponible también para cualquier duda, cualquier información que se requiera. También la DENIT está presente en todos los foros que se están realizando en temas económicos. Mencionar, por ejemplo, que está participando con un stand activo ahí en la Feria de los Industriales. Probablemente estemos también en la Expo Rural
que va a ser en los próximos días. Sí. O sea, nosotros tratamos de marcar presencia al lado del contribuyente, al lado de la gente. Recordar también que tenemos 17 oficinas regionales distribuidas en todo el país, los cuales pueden acudir para evacuar cualquier consulta que tengan al respecto. Braulio, un gusto compartir contigo como siempre, que tengas un excelente inicio de semana. Muchas gracias, Príncipe, un cordial y respetuoso saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Era Braulio Ferreira, gerente ejecutivo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios de DENIT, hablándonos sobre el comportamiento de la recaudación tributaria y también las perspectivas. Llegamos al punto final, agradeciendo como siempre la preferencia. Nos reencontramos puntualmente mañana a las 12. Que tengan un excelente inicio de semana. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pick-up, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía MIB, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones.